Hola, bienvenidas al programa de Torah. Mi nombre es Tali Maya y el tema de la clase es ¿sabes por qué usas peluca? Es un tema muy complejo, pero me quiero ir de lo general a lo particular. El primer tema que quiero tocar se llama la Torah y la sociedad. Quiero separar estos dos temas porque a veces nos confunde un poco. Cuando empezamos a cumplir una mitzvah, tenemos una expectativa muy alta de que esa misma mitzvah nos va a quitar todas las pruebas del camino. Escuché de alguien que se empezó a cubrir el pelo y dijo, en el primer momento en el que yo pisé un supermercado y me encontré con alguien conocida, sentí que se me caía el mundo. Y entonces eso le hizo reflexionar a ella que la mitzvah no le estaba sirviendo en ese momento. Me imagino que tú también te has sentido así. Si cumples algo y te da un poquito de pena que alguien te vea o estás pensando en el juicio o en la opinión de los demás, entonces la mitzvah la descartas por completo y dices, ¿sabes qué? No me está sirviendo. No estamos en una época con la que la pueda controlar o la pueda cargar. Y me gustaría aclarar este punto porque es algo muy general, no nada más de la mitzvah de cubrirte el cabello, sino de algo mucho más en general que incluye a todas las mitzvot. No tengamos la expectativa en que la Torah se encarga de que no existen esas pruebas con el otro. Hay una cosa que es la Torah y hay otra cosa que es la sociedad. La Torah te ofrece una verdad. La Torah te ofrece una pauta y un camino que en el momento que tú decides seguirlo, vas a estar en armonía con la creación del mundo. Y ahí es lo que hay que hacer. Como Yehudim es lo que hay que hacer. No digo que de un día a otro, no digo que de una manera con sufrimiento, todo lo contrario. Empezar a encontrarte en la Torah, empezar a tú investigar cómo le vas a hacer y empezar a saborear cada una de las mitzvot. Eso es la Torah. La Torah es el emet y es lo que te ofrece sacar tu potencial al máximo, poder convertirte en la mejor versión de ti misma. Todas y cada una de las mitzvot, incluso la de cubrirte el pelo, si es algo difícil para ti, también es lo que va a sacar lo mejor de ti. Y por otra parte está la sociedad. La sociedad es algo que no podemos controlar. Siempre va a haber un juicio, siempre va a haber una opinión, siempre va a ser una prueba y un obstáculo en el camino. Pero no por eso significa que la mitzvah que tú estás haciendo está incorrecta. Creo que tendemos a justificarnos o a buscar el error en la mitzvah si es que nos llegamos a sentir así. Y son dos cosas totalmente por separado. Si tú en un momento te llega a costar trabajo una mitzvah o te sientes incómoda, tú tienes que buscar dentro de ti cuál es la causa que te hace sentir así. Seguramente la mitzvah no es la que está incorrecta, sino que tu perspectiva es la que está incorrecta. Entonces lo que debes de hacer es buscar qué te hace sentir así, qué complejos tienes, qué experiencias has vivido que hace que saquen eso de ti, que saquen angustia, que saquen miedo, que saquen tristeza, y tú resolverlo contigo misma, hacer un trabajo personal. Esas pruebas te las quitas tú misma. No la mitzvah te va a quitar la prueba, sino que la prueba es parte del proceso. Entonces, no tratemos de buscar el error en la mitzvah, no tratemos de justificarnos, sino que lo que es, la verdad es la verdad, la Torah es la verdad y es lo que te va a marcar tu camino. Y por otra parte, hagámonos responsables de nuestra vida y busquemos cómo superar a la gente, a los comentarios y a los juicios, porque es algo que está en nosotros. Para la gente que me conoce, mi experiencia personal con la peluca ha sido catastrófica. Yo estuve a punto de quitármela, a punto que ahora sí de huir del problema. Y la verdad es que he aprendido que muchas veces crees que la mitzvah te está dando el problema y te quieres alejar de la mitzvah. Y lo único que te va a ayudar a solucionarla es acercarte nada más de la manera correcta. También lo que quiero decir con este punto es que no nos peleemos con el mundo de la imperfección. Nadie es perfecto. Y si tratas de ser perfecto, no te va a salir. Te sientes sola, te sientes angustiada, sientes que a lo mejor Dios te está mandando algo demasiado difícil, es normal. Todos tenemos pruebas. A lo mejor mi prueba fue la peluca, tu prueba va a ser otra. Cada quien depende de lo que ha vivido y depende de su contexto, va a tener pruebas diferentes. Pero creo que la solución es nada más tenerte paciencia, es empezarte a conectar con la mitzvah de otra manera. Entonces, lo que les quiero transmitir es que tranquila, no eres perfecta y no pasa nada. Y conéctate con la mitzvah de la manera que sea más adecuada para ti. Aconséjate con la gente correcta, con la gente que te va a decir algo que te haga sentido. Y creo que eso es algo que te va a marcar el camino mucho más fácil. El punto número 2 es la pertenencia al pueblo judío.
Seguramente les ha pasado millones de veces, o por lo menos lo digo por mí, que ves a la chavita que está haciendo ejercicio en mayoncitos, o ves a la otra chavita que se vistió con el vestido sin mangas y se ve muy, muy atractiva. Entre 1 millón de ejemplos que pueden existir, pero te llama la atención y te cuestionas, ¿por qué yo no? No es tan grave, es más fácil, a veces es más cómodo. Hablando del tema de taparte el pelo, me ha pasado miles de veces que veo a la gente cómo llega fácil y se hace una colita, se hace un chonguito y va al súper y hace. Yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué está tan lejos de mí? Si a lo mejor ni siquiera tiene tanta importancia. Y la verdad es que Tzeniut es un tema, me imagino, que es difícil para la mayoría de las mujeres. Si eres Baal Teshuvá, creo que un poquito más. Y trato de hacer un concepto que me llene. Trato de entenderlo, trato de identificarme con él. Y las pocas conclusiones que he sacado es que yo no definiría Tzeniut como recato. Creo que recato es una palabra que le queda chica. Tzeniut es algo más como una cualidad. Tzeniut siempre me he hecho la pregunta de que a veces he escuchado que dicen, tú, cómo te vistas y cómo hablas y lo que te pongas, representas algo. Y entonces me pongo a pensar, ¿pero cómo? Al final de cuentas sí tengo que enseñar. O sea, Tzeniut no es esconderte tampoco. Y la verdad que no. Vivimos en una sociedad y siempre te están viendo, siempre estás representando algo, siempre vas a tener un impacto en la gente y en todo lo que hagas. Entonces sí representas algo y siempre sí vas a enseñar algo. Y entonces es lo que tú tienes que decidir. Nosotras fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Representamos a Dios en este mundo y es algo muy grande, una responsabilidad muy, muy, muy grande que tenemos como mujeres judías. Y creo que cuando ves ese tipo de imágenes o ese tipo de mujeres que hacen cosas y se te antoja, es lo que por lo menos a mí me funciona es pensar, no soy de ahí. Es algo como de la época, es algo que está de moda, es algo como que a lo mejor en unos meses va a cambiar y va a ser otra cosa y vamos a estar como siguiendo el ritmo a la sociedad. Pero no soy yo, esa no soy yo no pertenezco a esto. Y eso es algo que debemos de tener muy conscientes. Si tú, como Yehudiá, representas a Dios en este mundo, esa es tu manera de pertenecer al pueblo judío. Y si tú ves algo que te llama la atención y a lo mejor te hace ruido, piensa que tú no eres eso. Tu esencia no está ahí. Tu esencia está en pertenecer a un pueblo, en seguir un legado y en darle continuidad a algo que es muy valioso. No nada más son reglas como para seguir una disciplina y cumplir con Dios o cumplir con el rabino, sino que es algo mucho más allá de estos conceptos superficiales. Es algo que va a sacar lo mejor de ti, es algo que te va a dejar brillar mucho más, que va a sacar tu potencial al máximo y es algo que te da más que esas cosas momentáneas, que esas cosas de moda. Entonces, si te sirve de algo, pensar esto es algo que por lo menos a mí me ayudó. Pertenezco a algo que no está fuera, no está en lo que me enseña la sociedad constantemente y lo que me venden las revistas y lo que me venden los programas. Eso no soy yo, eso está muy lejos de mí. Entonces, separemos esa parte. Como digo, representar a Dios es algo muy, muy, muy importante, pero es una responsabilidad muy grande. Entonces, pensemos que sí tiene coherencia el vestirte de una manera, el hablar de una manera, el comportarte de una manera. Claro que tiene sentido. ¿Por qué? Porque estás representando a la fuente de la verajá, al creador del universo. Y bueno, el tercer punto que quiero tocar es como ir al grano, es el sentido de la mitzvah de cubrirte el pelo. Escuché de Rav Twersky que son ideas filosóficas, lo que voy a decir, pero a mí me hizo sentido. La composición del hombre y de la mujer son diferentes. El hombre siempre se va a representar con el tiempo y la mujer siempre se va a representar con el espacio. Voy a explicar un poquito más. Vamos a hablar acerca del tema del pelo. El pelo en sí representa el Yetzer Hará. Si tú te pones a pensar, ¿dónde está ubicado el pelo en nuestro cuerpo? Está en las áreas donde más Yetzer Hará y pruebas podemos llegar a tener. Por ejemplo, en la cabeza. Todos tus pensamientos, todas tus malas intenciones, todo lo que tú piensas, lo que tú razonas, lo que tú juzgas, está en tu cabeza. Y ahí es una zona donde te crece el pelo. Los ojos, todo lo que ves,
también es una ventana que debes de tener mucho cuidado. La boca, lo que hablas y lo que comes, en las zonas privadas también, es todo lo que tiende a llegar a caer en alguna verá o la tendencia que tenemos a las pruebas más difíciles. Entonces, eso es lo que representa el pelo. El pelo representa como donde más está lo difícil y las pruebas, ¿ok? Entonces, retomo lo que dije del hombre y de la mujer. El hombre representa el tiempo. Entonces, ¿cómo el hombre puede lidiar con este Yetzer Hará, que es el cabello? El hombre tiene ciertas reglas de cortarse el pelo antes de cada fiesta. También está escrito que el Cohen Gadol lo hacía. El Nazir, por ejemplo, era una persona que se dejaba crecer el cabello un determinado tiempo y después de que acabe ese tiempo se lo cortaba para acabar con su Yetzer Hará. Y esa es la manera en la que el hombre detiene a ese Yetzer Hará por medio del tiempo. Ahora, hablando un poquito de la mujer. Dijimos que la mujer representa el espacio. ¿Qué significa el espacio? Por ejemplo, la mujer es la encargada de su hogar, que es algo mucho más abstracto, porque son muchas cosas, pero están en un determinado espacio. Por ejemplo, su útero. La mujer se encarga de dar vida. ¿Y cómo se encarga de dar vida? Dentro de su útero, que le brinda un espacio para poder crear vida dentro de ese útero. Entonces, otra vez transportándolo al cabello, la mujer debe delimitar el espacio donde está su cabello, el espacio donde están sus pensamientos. Y no es cortarlo, no tiene que ver con el tiempo tampoco, sino con el espacio. La manera de la mujer, por naturaleza y por cómo fue creada, debe de poner un límite en el espacio donde está su pelo para poder combatir un poquito al Yetzer Hará. Por otra parte, escuché de la Rabanit Deborah Kigel que tú cubrirte el cabello es algo mucho más para ti que para los demás. Tú te pones un objeto ajeno a ti y no importa cómo sea ese objeto, no me voy a detener ahorita en eso, pero tú te pones una peluca, tú te pones un sombrero, por más que el pelo esté idéntico a ti, a tu pelo, por más que sea pelo igual, aunque tú tienes abajo pelo también y lo que estás enseñando es pelo, al final de cuentas es un objeto ajeno a ti y es un recordatorio todo el tiempo tú tienes ese recordatorio de que tienes algo ajeno a ti. ¿Qué es ese recordatorio? ¿Qué te tiene que recordar? Este objeto, en el momento que tú sales de tu casa, te recuerda que toda tu belleza, que toda tu energía y toda tu esencia, tú la debes de canalizar en tu casa. No por eso no puedes salir y no puedes tener proyectos y no puedes darle al mundo para nada, pero en verdad tu esencia es para tu casa y para tu esposo. Y entonces es algo que es muy, muy, muy importante para el matrimonio del pueblo de Israel. Hoy en día, una relación de hombre y mujer, sean amigos, primos, cuñados, cualquier relación que te puedas tú imaginar, carece de límites. Hoy en día es mucho más fresco, mucho más natural, las conversaciones son mucho más abiertas y la verdad es que tener este recordatorio es algo que te hace poner un límite, poner una línea en donde la debes de poner. Si tú tienes invitados en Shabbat y vienen muchos chavos o vienen muchos hombres a tu casa, tú tienes algo que dice, claro que puedo ser cordial y puedo platicar y puedo recibirlos, pero tengo que tener un límite. Tienes que todo el tiempo recordar que tú no perteneces afuera, que tu belleza y tu esencia tienen que estar canalizadas para tu esposo. Y es un recordatorio que no hay manera de no tenerlo presente. No sé si han escuchado como la expresión de suéltate el pelo. El pelo representa como falta de límites, como que yo usando peluca, yo no puedo estar así con mi pelo usándolo y agarrándome, es algo muy atractivo. Entonces sí es algo que te limita, sí es algo que te pone una regla. ¿No han visto a lo mejor hasta en caricaturas o en películas o en miles de ejemplos que existen, que la mujer usa su cabello, usa su pelo para atraer o usa su pelo como para romper las reglas? Es como un atractivo muy, muy, muy grande para la mujer. Entonces sí debemos de poner un límite dentro de eso. A lo mejor toda esta información que acabo de decir no te es suficiente o no te hace sentido y no pasa nada. Si la razón por la que tú haces la mitzvah es por querer estar dentro del pueblo judío o porque estos conceptos te hacen coherencia,
No importa. El caso es que tú tienes que tener tu propio sentido de cada una de las mitzvot. Voy a poner un ejemplo que me pasó hace unos años. Una amiga mía me dijo, no entiendo por qué tenemos que meter los trastes a la tevilá. No me hace sentido. Voy, agarro un plato, lo meto en un agua, lo saco. ¿Qué me da? No entiendo qué me da. Y entonces hay una explicación de que la terminación de un utensilio debe de ser de un yehudí y que antes, en la época del Beit HaMikdash, era lo más normal. Ahora, a lo mejor ahorita lo vemos un poquito más raro, pero antes era, todo se tiene que purificar para usar. Era algo muy normal. Pero esa razón no le iba a hacer sentido. Entonces, le dije, yo creo que tú puedas ir a comprar tus utensilios y tu vajilla y tus cosas sin ningún problema, y antes de meterlos a tu casa haces una parada para agradecer que los pudiste comprar. Es algo muy gratificante. Los metes a la tevilá y dices, gracias a Hashem porque pude. A lo mejor no tiene nada que ver con la explicación de la misma mitzvah, pero es algo que le hizo sentido a ella. Y así cada una de las mitzvot tienes que buscarle tu propio sentido. A lo mejor, hablando de tzeniut, yo voy a decir que tzeniut es que el tzeniut te hace sentir como la hija del rey. Y a lo mejor a ti nunca te va a hacer sentir como la hija del rey. A lo mejor el sentido que tú le das es que le das dignidad a tu cuerpo, que te hace sentir que tienes una conexión entre el cuerpo y el alma, que tu cuerpo es como un Beit HaMikdash, no sé. Pero ahí es donde tú metes tu personalidad a la mitzvah. Ahí es cuando tú dices, necesito cuestionarme y necesito reflexionar y necesito saber por qué lo estoy haciendo. Porque si lo estás haciendo o si lo piensas hacer o si a lo mejor lo estás considerando, la verdad es que sin sentido va a ser muy difícil la batalla. Tienes que tú pensar, ¿sabes qué? A lo mejor no me sé la explicación exacta de la mitzvah y la fuente que sé no me convence mucho, pero yo lo hago por A, B y C razones. Y está bien, es válido, pero es conectarte con la mitzvah y es muy importante hacerlo. Y por último, el cuarto punto que quiero decir es hacerlo tuyo. ¿Qué significa hacerlo tuyo? Las mitzvot son las mismas para todos nosotros. Y la verdad es que debemos de conectarnos con la mitzvah de una manera que se haga propia, que se haga tuya. Creo que justo para esta mitzvah de cubrirse el pelo hay muchos estereotipos. Si tú alguna vez pensaste cubrirte el pelo y conoces solamente a una persona que se lo cubrió, tú a lo mejor crees que esa es la única manera de hacerlo. Y entonces te separa totalmente de la mitzvah y dices, no es para mí. O lo estás haciendo y llevas mucho tiempo haciéndolo y dices, ¿sabes qué? La verdad es que estoy sufriendo mucho con esta mitzvah, pero pues no hay de otra y lo tengo que hacer así. Y no creo que vaya por ahí. No creo que Hashem nos quiera ver así. No sé si estoy en lo correcto, pero yo soy de la idea de que nuestro bienestar es fundamental y es básico para poder seguir en este camino. Entonces, hay muchas alternativas de cómo cubrirte el pelo. Muchas. Si tienes calor y te quieres poner una mascada, hay mascadas. Si quieres ponerte una peluca de bandita, existe también. Si en el frío se te antoja ponerte un gorrito, no sé, hay muchas alternativas de cómo hacerlo. No nos quedemos nada más en un paso y en un estereotipo de cómo hacerlo, porque si no, no te vas a conectar con la mitzvah. La tienes que hacer tuya. Entonces tú ponte a pensar y cuestiónate, ¿cómo lo podría hacer? Si ya lo quiero hacer o si ya lo hago, ¿cómo lo puedo hacer con más felicidad? Bueno, la verdad es que me siento cómoda más de esta manera o me gustaría cambiar un poquito X o Y cosas y se vale. Al final de cuentas, todos estamos escalando la montaña y a veces hay tiempos de subir y de echarle ganas y hay tiempos de parar a respirar también. Pero todo esto no se va a poder lograr si no tienes un contacto contigo mismo. No podemos olvidarnos de la idea que acabamos de mencionar de que representamos a Dios en este mundo. Yéndome al extremo, tú puedes decir, bueno, a mí me gusta ponerme un día una peluca verde y una peluca amarilla el otro día y quiero estar probando. Sí, no se nos olvide la idea que estamos representando a Dios en este mundo. Pero si es tu caso y quieres hacerlo de maneras un poquito más extravagantes y a lo mejor se sale un poco de la línea, no te juzgues tan fuerte tampoco. ¿Ok? Sabemos cuál es el ideal, sabemos que tzeniut y cubrir del pelo es estar en armonía con todo lo que te dice la Torá y es hacerlo de la manera correcta, representando a Dios y estando presentable y estando bonita y demostrando cuál es la belleza de Dios. Pero si no estás en ese punto, ten paciencia también. Si quieres irte
y empezar con pelucas un poquito fuera del esquema o taparte con diferentes cosas. Siento que también es importante darte chance, es importante conectarte contigo misma y la verdad que aprender que estamos en un proceso, aprender que como seres humanos somos imperfectos y debemos de tenernos paciencia. Y bueno, regresando a la pregunta inicial de la clase, ¿sabes por qué usas peluca? Otra vez. Y bueno, regresando a la pregunta inicial de la clase, ¿sabes por qué usas peluca? La única persona que te puede dar esa respuesta eres tú a ti misma. Entonces, búscala. ¿Dónde la vas a buscar? Dentro de ti. ¿Qué te hace sentido? ¿Qué no te hace sentido? ¿Cómo te puedes conectar mejor con este concepto? ¿Y cómo lo puedes hacer de una manera en la que estés tranquila, en la que estés feliz, en la que lo disfrutes? Y poquito a poquito vamos a ir avanzando. Conéctate con esa mitzvah y con cada una de las mitzvot que hagas. Muchas gracias por tu tiempo, por escucharme. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos pronto.